Tercer fragmento de la clase 16. Estábamos en el contexto de la década del 70, en la cual se recurrió a los préstamos ofrecidos por bancos norteamericanos a partir de plata obtenida por los países de Medio Oriente como respuesta al oligopolio petrolero, y decíamos que uno de los efectos que produce cuando te prestan una tonelada de dólares, como ocurrió en ese tiempo, es que la abundancia de dólares, en ese caso, presiona hacia abajo el precio. En este caso, el dólar, ¿no? El gobierno en ese momento dejó que pase. El dólar bajó de precio respecto de nuestra moneda. Eso tuvo un impacto por el cual tuvimos un tipo de cambio entre nuestro peso y el dólar, con un dólar muy barato. Y fueron los años de la llamada plata dulce. Ahí está, una película con ese nombre. Déjeme que ponga la placa que corresponde. Plata dulce porque plata dulce por muchos argentinos de clase media alta, conocieron Miami en ese momento porque era muy barato, y una parte de esos dólares se gastaron justamente en viajes. Pero también al mismo tiempo comenzó a pasar otro fenómeno. Con el dólar tan barato, todas las importaciones, los bienes y los servicios extranjeros se volvieron más competitivos, así que hubo un boom de importaciones que llevó a la quiebra a muchas empresas nacionales. No es que el objetivo era quebrar empresas argentinas, pero sí, uno de los objetivos de tener el dólar barato era aumentar la oferta de bienes, que haya más abundancia de bienes y servicios, y que de esa forma bajen los precios, baje la inflación. Ahora, no es que esos empresarios argentinos no fueran eficientes, como dirá Ricardo, era que el dólar también estaba muy barato, y al revés, el peso argentino estaba muy caro, así que de un día para otro, esas empresas argentinas tuvieron que enfrentar una competencia importada muy pero muy fuerte, y algunas quebraron y muchas quebraron. A su vez, las grandes fortunas de la Argentina aprovecharon ese tiempo de dólares baratos, compraron todos los que pudieron, y hubo un proceso de extranjerización, de fuga de divisas, de depósitos de esos dólares en el exterior, en bancos del exterior. Y también comenzaron a invertirlos en el exterior. Punta del Este es un producto de ese gasto en dólares de la clase media alta y alta de la Argentina en los años 70, esas mansiones de Punta del Este. Al mismo tiempo se dio un plan antiinflacionario que, además de producir una avalancha de importaciones que perjudicó a la industria argentina, también subió la tasa de interés. Eso que incluso las tasas pasivas que pagaban los bancos a los ahorristas fueran muy altas. Había un tipo de bono que se emitía por parte del Banco Central que era furor. La gente vendía lo que tenía para poner toda su plata en el sistema financiero y especular con vivir de rentas en un momento. El resultado de todo esto fue que en muy pocos años, en apenas 3-4 años, ya no había más abundancia de dólares. Se había gastado todo lo que dije en las diferentes cosas que fui contando, y volvió la escasez de dólares. Ahora, para ajustarse al nuevo escenario hubo que devaluar la moneda, con lo cual subió la inflación. Se frenó la actividad económica, algunos bancos no pudieron afrontar el nuevo escenario, sus clientes ya no podían pagar las enormes tasas de interés activas y quebraron. Esto generó una crisis grande. Otra vez corridas a los bancos a buscar la plata, etcétera, etcétera. Para colmo, las tasas de interés variables de los préstamos externos, los petrodólares, comenzaron a subir. Estados Unidos tenía inflación casi del 15% anual, altísima para lo que es Estados Unidos. Así que para combatirla, el gobierno de Reagan y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, empujaron a una suba de la tasa de interés, que se tradujo a una suba de la tasa de interés de los préstamos que habían tomado los países de América Latina. El resultado fue que ya no se pudo pagar. No estaban los dólares para hacerlo. Y entramos otra vez en default, a poco menos de una década de haber pedido la plata prestada. Entre el 76 y el 83 se dio un ciclo de la dictadura militar que fue contemporáneo de un enorme endeudamiento y un default, en un ciclo muy pero muy breve de tiempo. El último acto de esta película de terror ocurrió cuando los grupos económicos
más importantes del país, incluidas algunas empresas extranjeras, consiguieron un seguro de cambio por parte del Banco Central, que manejaba Domingo Cavallo, en ese momento un joven economista que después fue ministro del país, ministro de Economía. ¿Qué significa un seguro de cambio? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es bueno o malo? Implicaba que las empresas durante esos años, entre esos años que dije, habían tomado deuda en dólares en el exterior. Habían pedido plata a los bancos en dólares en el exterior, igual que el gobierno. No solamente con bancos, sino también con sus casas matrices, con sus socios. Lo cual era más difícil de certificar, de darse cuenta si era un préstamo real o si era un préstamo ficticio, porque eran tus propios socios los que decían que te habían prestado plata. No quedaba del todo claro. Ahora, cuando se devaluó la moneda, cuando la moneda argentina perdió valor por decisión y por efecto de la escasez de dólares, no solamente fue al default el Estado, que no pudo pagar, no pudo juntar los dólares para pagar, porque ahora se hizo mucho más caro, porque con los pesos que recaudaba el Estado, ahora le costaba mucho más juntar los dólares para pagar, porque los dólares estaban más caros. Algo parecido le pasó al sector privado, a estos empresarios que tomaron deuda en dólares en el exterior, porque el dólar había subido mucho. Entonces pasó que el Banco Central, que el país, que todos nosotros, nos hicimos cargo de la diferencia entre lo que valía el dólar cuando los empresarios tomaron préstamos y lo que costó después el dólar después de la devaluación. Fueron miles de millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares, que sirvieron para que los empresarios que ya eran millonarios se hicieran mucho más millonarios con la plata que puso toda la sociedad. Les pagamos las deudas, digamos. En un renglón podríamos decir que se estatizó la deuda que tenían los privados. Se hizo pública, se hizo deuda externa pública de todos nosotros, la deuda que habían tomado los privados y que por supuesto no tenía ningún fin público, sino que iba a las propias empresas, que nunca devolvieron esa plata. Si tienen ganas de saber quiénes son los empresarios que pidieron esa plata, alcanza con googlear estatización de deuda privada del año 82. Y ahí van a ver una lista de los empresarios que, por supuesto, que dicen que agrandaron el país con su trabajo, pero en este caso con nuestra plata, con muchísima plata que le pagamos por deudas que habían tomado en dólares, que nadie les había obligado a pedir esa deuda en dólares. ¿Por qué ellos habrían pedido, por qué habría estado bien pedir deuda en una moneda que no es la tuya y que si se devalúa la moneda se te hace más difícil pagar? Bueno, ahí está, pagamos todos nosotros. El resultado de todo esto es que el país pasó de tener una deuda externa baja de 8.000 millones de dólares en el año 1975 a tener una deuda externa de 45.000 millones de dólares en 1983. Para ese momento era muchísima plata. La contracara de todo esto fue una cifra de dólares similar que quedó depositada en bancos internacionales por parte de la clase alta del país. Acuérdense lo que decía Previch de la sociedad privilegiada de consumo. Ese sector que fue comprando esos dólares y transfiriéndolos al exterior, previendo la escasez. Cuando Alfonsín llegó al gobierno en diciembre del 83, el país estaba quebrado y en virtual default. Alfonsín intentó renegociar la deuda externa, juntarse con los demás países latinoamericanos que también habían sufrido la subida de las tasas de interés de los préstamos bancarios de los 70, pero no consiguió armar una especie de oligopolio de países deudores. Tuvimos que negociar en soledad. Para conseguir dólares para pagar la deuda tuvimos que pedir plata al Fondo Monetario Internacional, que obligó al país, a cambio de ese préstamo, a la adopción de un plan monetarista, de un enfoque monetarista para bajar la inflación, suba de tasa, etcétera, etcétera. Tenía algunos matices estructurales, pero mayormente era un plan monetarista. El plan monetarista de bajar la inflación en general es recesivo, y ocurrió que durante toda la década del 80 fue una década sin crecimiento económico. Todos los dólares que se consiguieron en esos años durante el gobierno de Alfonsín, por la diferencia favorable del comercio exterior, por el superávit comercial, digamos, se gastó en pagos de intereses de la deuda externa que el país había tomado, y por este pago también de la deuda privada. No se invirtieron en máquinas, no los industrializamos, no nos desarrollamos, no construimos puentes, no construimos autopistas.
ni el puerto, ni los pueblos de frontera, ni agua corriente, como era el plan de 1824. Al final de la década volvió a sufrirse la escasez de dólares, el déficit público aumentó demasiado y la Argentina no tenía quien le preste. Entramos otra vez en default en el año 88, 89, y la inflación se volvió hiperinflación, con precios que se duplicaban en días. El gobierno de Menem, que asumió el poder en julio de 1989, hizo varias cosas con la deuda. Entre los puntos más relevantes que menciona el texto que tienen que leer está el Plan Brady, por el nombre del ministro de Economía de Estados Unidos, que se llama Secretario del Tesoro. Este hombre le propuso a América Latina, a la endeudada América Latina, una renegociación de sus deudas externas y la emisión de nuevos títulos, de nuevos bonos, para reemplazar a los que habían dejado de pagarse, que valían por otra parte muy poco en el mercado, porque estaban en default. Estos títulos de deuda de países quebrados, porque Argentina no era el único país que estaba mal, eh, implicaba esta renegociación implicaba una quita de intereses. Se buscaba mejorar la situación de los países de la región, es cierto. Se iba a pagar menos de lo que decían los títulos en su valor nominal, lo que decía el papel decía vale por 100, se iba a pagar menos. Pero el plan tenía varios efectos además. Por un lado, se reemplazaron los acreedores, dejaron de serlo ese grupo de bancos norteamericanos que nos habían prestado plata en los 70 y pasaron a hacerlo miles y miles de acreedores individuales, gente que ahorraba para su jubilación de todas partes del mundo. Y eso en parte complicó la situación porque con un banco, con un grupo de bancos, uno puede sentarse en una mesa a negociar una quita, etcétera. Ahora, con miles y miles de acreedores, eso iba a ser imposible. En cierta forma, esos bancos se sacaron el problema de encima, se sacaron el deudor moroso y fue un alivio para esos bancos. El plan no resolvió el problema, digamos. Por otro lado, el plan Brady supuso una quita, como dije, un descuento de la deuda externa argentina y de varios países. Eh, la deuda argentina en valor nominal, o sea, lo que decían los títulos, eran alrededor de 50.000 millones de dólares. Y los nuevos bonos iban a ser por 35.000. O sea, nos ahorramos, póngale un número redondo, 15.000 millones de dólares. Ahora, todo bien. Pero esos bonos que decían en su título que valían 50.000 millones en total, no valían eso en el mercado. Porque estaban en default, valían mucho menos. Valían en total 15 o 20.000. Valían menos de la mitad. Entonces, si bien el valor nominal de los bonos bajó, la Argentina consiguió un alivio en el valor de la deuda. Si la Argentina hubiese podido comprar su propia deuda en el mercado, por el valor que tenía en ese momento en el mercado, los títulos que se podían comprar, que era mucho más barato de lo que decía que valían, como hizo Brasil en ese momento, Brasil recompró parte de su deuda externa con plata que tenía, la Argentina hubiera podido pagar solamente entre 15 y 20 mil millones de dólares y no reconocer una deuda nueva por 35.000 millones. ¿Se entiende? Ahora, sobre la década del 90 ya hablamos cuando hablamos de inflación, y el texto de la vía no menciona demasiado algunas otras cosas. Pero luego ya dijimos respecto de que para mantener el dólar barato, el 1 a 1, se vendieron empresas públicas y se tomó muchísima deuda externa, que generó una avalancha de importaciones baratas, que quebraron muchas fábricas y el desempleo se disparó el 18%, porque las importaciones barrieron con la producción local, igual que lo que pasó en la década del 70. También en ese momento, en los 90, mucha gente conoció Miami, conoció el Caribe, se puso de moda que el viaje de 15 de las chicas fuera a Miami o a otro lado, que la clase alta otra vez comprara esos dólares y los depositara en el exterior. El resultado fue que la deuda externa pasó en los 90 de 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares. El texto sí hace referencia a un tema legal, que me importa que lo incorporen. Lo voy a dejar acá y lo voy a empezar en el fragmento siguiente.